desde 1989 hasta el 2006 fue la persona que más entrevisté en mi vida. Desde el sí, esa cara también la pondría yo. Desde el 2006 hasta ahora se cortó la cosa. No hablamos de entrevistas en este caso. Nos hemos visto, pero no de entrevistas. Y ahora va a ser la última hasta el día de hoy. Persona que entreviste hasta las 6 va a ser la última. Y entonces imagínense. Había un monstruo de 1000 cabezas en mi cabeza, contaminada. Nada me canta con tanta calma desde que entraste, iluminada. Daño el capricho del inconsciente en mi rutina. Vos estás siempre. Rescatando los ingredientes de mi comida. Vos estás siempre. Que nadie me dé intransigente, que nada invente, que nadie nada. Había un monstruo de 1000 cabezas en mi cabeza, contaminada. ¿Cómo te va, Fernando Cabrera, con nombre y apellido? ¿Cómo te va? Muy bien. ¿Y tú? Muy bien, muy contento de que estés acá, la verdad. Igualmente. Supongo que lo intuís porque te lo he dicho varias veces, pero no es casual que seas la persona que más haya entrevistado, y eso tiene varias razones de ser. Primero, que has estado muy activo y siempre estuviste produciendo discos. Segundo, que siempre estuve muy cercano a tu obra, a la que le debo, no a vos, sino a tu obra le debo también un montón de estímulos, porque generacionalmente me funcionó como disparador de curiosidad, de deseos, pero también de estímulo para hacer algunas cosas que eran más dudosas de elegir cuando uno es chico, ¿viste? Por ejemplo, animarse a optar por una carrera artística, ¿no? Y uno se siente motivado porque hay gente que dice cosas de manera creativa y que eso a uno lo estimula. Ya te he hablado de esto hace años, pero pasan los años y sigo pensando que en ese sentido tenés no vos una responsabilidad, pero sí tenés una ascendencia sobre mí, y lo digo solamente no para hablar de mí, sino para ser muy explícito en lo que te agradezco y decirlo públicamente, una vez más. Dicho esto, también quiero que sepas que tengo grabaciones de 1989, en la que estamos hablando, que es la primera vez que te entrevisté. Es un poco impactante, Emisora del Palacio. ¿Recordás Emisora del Palacio? Por supuesto. Con todo lo que implicaba la emisora, que tenía abajo la disquería, ¿no? Y la casa de instrumentos. Sí. Y todo eso. El motivo por el que te invitamos, la excusa, es que vas a presentar un espectáculo junto a Diego Cotero y a Juan Macayota el 16 de mayo a las 21 horas en La Trastienda. Lo vamos a seguir diciendo para que la gente lo sepa. Y esa es la excusa, y es bienvenido. Antes de salir al aire nos cruzamos ahí en la salita de espera de la radio. ¿Puedo adelantar lo que dijiste o no? ¿O es secreto? ¿Qué dije? De lo que ibas a ofrecer en el espectáculo. Sí. ¿No? ¿Es secreto? Sí. Vas a estrenar 9 canciones en un show. Sí. ¿Lo has hecho ya esto de estrenar 9 canciones? No. 9 no creo. No. ¿Y a qué se debe esto? ¿A que estás productivo o...? Estoy muy productivo. Y se ha juntado material nuevo y acompañado de una vieja compañía mía, que es la ansiedad. Me ha acompañado toda la vida. ¿En serio? Mirá. Sobre todo en el trabajo artístico, ¿no? Yo creo que, no sé si a todos les pasará, a mí me pasa, cuando tenés cosas nuevas, estás con un hormigueo de mostrarlas, sobre todo si te gustan, ¿no? Obviamente. Pero cuando vos dices ansiedad, te referís, hechos los temas, prontos, conforme con ellos, los quiero mostrar, entonces a eso le llamas ansiedad. Sí. Pero ansiedad después en general, no pareces una persona ansiosa, tenés como una especie de... Tengo ansiedad por momentos, por momentánea, no permanente.
Otro lugar donde sí se me despierta una ansiedad tremenda es las horas previas de un espectáculo. Claro. Eso es inevitable, me pasó todo. No son nervios, ¿eh? Sí, sí, sí. Porque nervios no tengo, ni mucho menos miedo, ansiedad, necesidad que ya esté pasando o que ya haya pasado incluso. Que ya haya pasado, buenísimo. Eso no lo puedo evitar, pasan los años y es siempre igual. Las 2 o 3 horas esas que estás en el teatro antes, o el día entero previo. Sí, ¿no? claro, el día entero. El día entero no se puede hacer nada, ¿no? Es como no hago mandados, no, nada. No. Eso se entiende. Porque después siempre fuiste una persona que, vamos a hablar de eso, que tenés como un aire de medio tiempo, ¿no? No sos una persona, caminas lento, sos muy pausado al hablar. Te asocio con una cosa reflexiva y de quien mira, ¿viste? De quien se detiene a mirar. Mira, vamos a hacer una cosa. Tengo una grabación para mostrarte. Es del año, te voy a decir la fecha en segundos, pero es del año 2000. Hace 26 años, a la noche, hablábamos de esto. Nos aseguramos que lo escuche Fernando acá también, porque es importante a ver si se reconoce. Estuve haciendo estuve mirando así, con unos cortes transversales en torno a los temas que a lo largo de tus discos aparecen. Algunos temas que yo no sé si son obsesivos, sencillamente que por lo mejor porque se repiten uno podría rápidamente y ligeramente pensar son temas obsesivos en la obra. Seguramente sí. Es posible. Me gustaría, más que yo hacer ese seguimiento, me gustaría saber si vos pensás que tu temática sigue siendo la misma, si cambió, o cuáles son las cosas que ahora te rondan la cabeza y que te quitan tiempo para salir a hacer deporte durante las mañanas. Yo no le doy, capaz que te sorprenda que te diga esto, no le doy mucha importancia a la temática. Le doy más importancia a la forma. Uh-huh. Me parece que en definitiva la impronta, o lo que queda de un artista, lo que puede ser su huella, va a ser lo estilístico, ¿no? ¿Cuál es la manera particular que esa persona encontró de decir las mismas cosas de siempre que estamos diciendo los seres humanos desde que existimos? Los 3 o 4 temas. Que son 3 o 4, sí. Entonces el tema de la redacción, ¿verdad? No me parece lo central. Eso depende de mi subjetividad, de mis carencias, de mis limitaciones, de mi forma de ver el mundo, de mis virtudes, no importa. Lo que sí pienso que importa es cómo lo diga, cuál sea el matiz de diferenciación entre mi forma de escribir y la de los demás. Si es desde el punto de vista letrístico, bueno, qué tipo de metaforización uso yo, qué tipo de esto, cómo me expreso, cómo doy a entender esa idea. Creo que ahí está la cosa. No tanto en el tema. El tema uno lo busca, el tema es como un trampolín para poder colocar sobre él nuestro estilo, nuestra forma de hacer la cosa. Está bien, sin embargo, cuando uno se cruza contigo e intercambia opiniones, acá, ahora charlando en otras oportunidades que hemos charlado, yo tengo la sensación de que tú sueles ser una persona que opina sobre cosas, o sea, parecería que reflexionara sobre algunos temas. Recién nomás, y esta pregunta se me ocurrió ahora, un poco en serio, un poco en broma, empezaste a hablar y hablaste de la alimentación de los uruguayos, de esto, del otro. O sea, como que siempre hay una posición frente a una cierta sensación de que Cabrera muchas veces se mueve por los márgenes y observa. Y bueno, quizás Yo tengo un recuerdo, mira, de ir en un auto y verte caminando entre los containers del puerto, en la zona de aquí, de la Rambla, un día en el que de alguna manera yo sentía que todas las cosas pasaban de este lado de la ciudad y por el borde ibas tú observando todo. Y el auto se atascó, hubo una especie de choque, y si bien habíamos pasado tu figura mucho tiempo atrás, después al rato pasaste tú caminando y siempre en una postura de manos en los bolsillos observando todo, y esa imagen me quedó, no sé si lo había comentado una vez, me quedó grabada como una imagen de alguien que siempre está desde un borde, desde un margen observando. Y bueno, quizás esa sea la posición natural en la que deba refugiarse el opinador, el creador, el artista, quizá también el periodista. O sea, estamos observando, estamos haciendo una especie de mapa propio de lo que es la sociedad, lo que pasa en el mundo, porque también de ahí sacamos nuestros materiales para luego poder escribir. Uh-huh. Tú que acabas de publicar una linda novela, ¿estás de acuerdo conmigo en eso? Uno está... Al otro día hablaba con Ombú de esto, con Fermín Ontú. Uh-huh. Él también observa, va, se sienta en un bar, mira a la gente,
trata de sacar rasgos, frases, modos de pensar, diálogos, vestimentas, poses, posturas. Claro, él es dibujante, ¿no? Pero bueno, creo que todos estamos más o menos en la misma. Es re emocionante escuchar esto, para mí, primero porque la voz de Cabrera es muy característica, ¿no? La de todos, pero bueno, a vos te tenemos asociado al uso de ella. Después porque aparece, por ejemplo, Ombú, ¿no? Mencionado, que falleció hace relativamente poco, y todo ese razonamiento que haces de que la forma, digamos, no importa tanto el qué, sino el cómo. ¿Te sentís identificado con lo que 26 años atrás pensabas que era tu forma también de componer, digamos? Sí, totalmente identificado. Pienso lo mismo. Quizá en mi comentario de recién, de hace 26 años, quedó un poco minimizado el tema del asunto, del tema que se toca. No, capaz que se me fue la mano en eso. No, quizás en otra parte de la entrevista lo dijiste. Yo extraje esto nomás porque... Pienso que las dos cosas son importantes, ¿no? El motivo, lo que uno quiere decir y cómo lo dice, las dos cosas. Sin duda. Pero lo que sí repito y lo que decía allí es que lo que marca a alguien es su estilo, ¿no? Es evidente. Puede ser un pintor, un escritor, un cineasta, no importa, es el estilo, es lo que lo diferencia de los demás. ¿Y vos pensás que el estilo, yo creo que el estilo no está antes, que es una cosa que se va construyendo, que lo mirás para atrás y decís, mirá, este es mi estilo? Si bien es cierto que tu nombre para mí está asociado en materia musical en Uruguay a 3 o 4 personas más que encontraron el estilo en la mitad del camino, y quizás antes, ¿no? O sea, gente que ya va a ser un clásico. Vos sos un clásico en vida, te lo tenés que bancar y va a ser así. Supongo que eso en un punto, no sé si te tranquiliza, te puede también paralizar, pero Cabrera suena a Cabrera. O sea, no se puede hacer una canción estilo Cabrera sin sonar Cabrera. O sea, es una cosa que quizás lo podemos ver más claro si nos distanciamos y pensamos en Piazzolla. No se puede ser piazzolesco. Piazzolla plantó todo el cantero y ya no hay lugar para plantar nada. Creo que vos lograste eso también y me parece que encontraste quizás el estilo antes. ¿Vos sentís que has ido ajustando en eso tu estilo, que lo seguís buscando, que el camino es mucho más ancho y todavía no has logrado visualizarlo? ¿Cómo te sentís? No, yo pienso que el estilo ya está desde un principio con uno, desde que comenzás. Ajá. Con tus primeras palotes, digamos, en la música, en la canción, ya estaba el estilo. Faltaba desarrollarlo un poco. Bien, está bien. Pero el germen del estilo, yo creo que nace con uno. Al principio no se ve porque todavía no hiciste nada, o hiciste una cosa o dos. Luego, el ejercicio, obvio, el oficio, todo eso, el pulir y insistir en el trabajo, va soltando ese estilo, le va dando confianza. Y es cierto que yo lo siento que tengo una cosa así, más o menos, un lenguaje propio desde muy temprano. Me di cuenta yo, pero adolescente, ¿no? Me di cuenta de esto, de que tenía algo para hacer, que todavía no lo había hecho. Ah, mira. Pero me di cuenta a los 16 años que yo podía intentar un camino en la canción, que eso que yo hiciera iba a tener cierta personalidad. Me di cuenta. No tenía los ejemplos para... pero había hecho 2 canciones. Es mucho eso. Quizás sea también esa manera esa capacidad de mantenerte al margen hasta de vos mismo, de mirarte desde la periferia, como desde afuera, ¿no? Porque, bueno, quizás no es tan llamativo, pero que lo digas, que te diste cuenta y que... Sí, intuitivamente, ¿no? No de una manera así totalmente racional y analítica. ¿Y vos decís que eso lo podrías definir? Mi estilo es... No, bueno, no, yo qué sé. Lo que pasa es que también el estilo de uno es el fruto y es el resultante de los 1000 otros estilos que te apasionaron y estudiaste y que van drenando, te compenetraste y que van dejando en vos algo y se va formando el tuyo. Pero yo estaba desde muy niño ya absorbiendo, queriendo o sin querer. Pero se ve que yo tenía una antena musical, aunque no me diera cuenta de eso todavía, o no pensaba que iba a ser músico, pero esa antena era una antena que percibía, que captaba. Entonces yo... los pocos recuerdos que uno tiene, ¿no?, de la infancia más remota, pero yo me acuerdo de que siempre, desde niño muy chiquito, yo prestaba atención a ciertos fenómenos musicales.
repito, sin el ánimo ni sin pensar que iba a ser músico, pero simplemente me gustaba, me emocionaba, yo qué sé. ¿Había música en tu casa? Había, sí. Había música, yo creo que, pues, bueno, sí, es lo mismo ahora, ¿no? Había música en todos lados, en el aire, en todas partes. En mi casa, pero En el también almacén, cuando en ibas la al almacén, escuela, claro. en el almacén, en la panadería, en la calle. Siempre había yo creo que en la humanidad entera pasa eso, ¿no? Uno se encuentra por la calle con fenómenos sonoros permanentes. Pero bueno, se ve que yo tenía una capacidad así de captación, de ir absorbiendo desde muy chiquito. Y aparte que a los 6 años ya me pusieron a estudiar guitarra. ¿Me pusieron, dijiste? Sí. Pero ¿no querías? No fue pedido. ¿Pero tampoco te opusiste o sí un poco? No me puse, pero no me opuse porque era obediente, porque era otro tipo de infancia. ¿Ya eras un salesiano? No, iba a ir a los... Bueno, el mismo año que yo empecé a estudiar guitarra fue el año que empecé primaria, primero de escuela, 6 años. 6 años. Sí. Chico. Muy chico, aparte yo era chico también físicamente. Entonces, Y la guitarra no era una guitarra para niños, una guitarra grande. Grande y de mala calidad. Muy dura, muy difícil de tocar, muy difícil de tener la fuerza para bajar la cuerda hasta la madera, hasta el diapasón. ¿Te acordás que guitarra era Saint-Jordi? Saint-Jordi. Claro. Dentro de todo bastante aceptable, había Sí, peores. pero el mango, el mástil era gordo. Grueso. Grueso. Y mi mano era así chiquitísima y mis deditos, imagínate, ¿no? Me llevó mucho tiempo, muchos meses y muchas ampollas y muchas llagas lograr hacer sonar algo, hasta que finalmente pude armar 2 o 3 acordes, los más sencillos que uno aprende primero. El la, el mi, el mi y el re. Y allí la profesora, con gran tino, a mí como a todos sus alumnos, nos empezó a enseñar canciones, aparte de los ejercicios técnicos de la guitarra y el solfeo y la teoría. Empezar a disfrutar. A cantar canciones. Y yo también ahí encontré una naturalidad. Repito, creo que todavía no era una vocación, pero sí una familiaridad con tocar la guitarra y cantar, cosa que hago desde los 7 años, a dúo con mi primo, después con mi hermano, solo. Y aparte, esta profesora que yo tuve, excelente. ¿Te acordás del nombre? Noemí Porrati. Porrati con doble T. Noemí. Tenía también la costumbre de a mí y a otros alumnos de ella, también tenían alumnos de acordeón y de piano. Las 3 cosas enseñaba ella. Entonces nos hacía presentar en vivo en distintos acontecimientos barriales, en fiestas de fin de curso de escuelas, en casas del interior, o sea, la casa de Salto, la casa de 33, ¿viste? ¿No? Clubes de barrio y también programas de televisión que habían infantiles en la década del 60. Anselmo Grau, un chileno que tenía un programa infantil que se llamaba Tatín, me acuerdo, y ahí presentaban niños que iban a tocar la guitarra y a cantar, y yo ya iba. Entonces, por eso también nunca me acostumbré como con gran naturalidad al escenario. Digamos. Al escenario y a tocar en cines de barrio y cosas así, y nunca tuve miedo escénico, pánico escénico, como se dice. Yo pero no sé, sí ansiedad. No sé lo que es eso. Pero sí ansiedad. Ansiedad vino después, cuando me convertí en algo así como un profesional, digamos, ¿no? Después de los 20 años. Pero cuando era niño, no. ¿Vos usarías la palabra profesional para definir lo que haces o es más un oficio? No, la palabra profesional me parece adecuada. Sí. Sí. ¿En qué consiste ser un profesional? Y en para vos. Dedicarse en cuerpo y alma y con la mayor seriedad a una disciplina, a una tarea, estudiarla, profundizar y luego tratar de hacerla bien, no ser un chapucero, como dicen en España, no ser chapuzas. Vos decís que esa profesionalidad que abrazaste la mantuviste sostenida todos estos años o has ido encontrando caminos para sacarle más jugo al tiempo y decís, bueno, antes necesitaba estudiar 10 horas por día o estar con la guitarra 12 horas por día y ahora con 6 lo soluciono, o no es un tema que tiene que ver solo con solucionar desafíos, sino también con una pasión que no te abandonó nunca y que te toma? Soy un caso un poco especial en ese aspecto, porque me fijo en mis colegas, mis amigos de la música, que es muy común que todos estén
todo el día con el instrumento, todo el día hablando de música, todo el día escuchando discos, y una especie de obsesión, ¿no? de cosas ya fanáticas, que yo nunca tuve, ni tengo, menos ahora que antes. Cuando era joven me volqué mucho, así con mucho tiempo, y dediqué mucho tiempo a estudiar, a escuchar música, a ir a conciertos, recitales, juntarme con amigos, compañeros, hacer esto, lo otro, conjuntos, empezar a componer. Tomé clases con algunos profesores, me dediqué a eso. Pero ya después de los 25 y pico de años, ya nunca más estudié ni nada. Y tengo una relación con el instrumento y con el hecho de estar en contacto con la música, pero terriblemente lejana y escasa. O sea que en un día no es que estás todo el día con la guitarra colgada. Jamás, ni ahí. en un día no, en un mes. Wow. Yo puedo agarrar la guitarra una vez cada 15 días, porque se me ocurre una idea o quiero comprobar algo, pero no estoy tocando, haciendo ejercicios, ejercitándome, porque tengo una especie es una cosa medio tramposa también, no sé cómo llamarle, que no adquirí una mínima técnica que yo uso para tocar el instrumento. No soy ningún virtuoso, cualquiera se puede dar cuenta, pero tengo una mínima posibilidad de tocar, y con eso considero que me alcanza para hacer lo que yo hago, las canciones que yo hago. Y no tengo la disciplina tampoco, ese entusiasmo disciplinario de estudiar y agarrar el instrumento 4 o 5 horas por día, como yo veo que todos mis colegas son así. Los bajistas, los tecladistas, todos los bateristas, todo, ¿no? Y yo no agarro nunca la guitarra. Nunca toco y nunca escucho discos ni nunca pongo nada. No, Ahora, vos no decís, cualquiera se puede dar cuenta que yo no soy un virtuoso, creo que dijiste la palabra virtuoso, si no, corregime, pero también es cierto que tenés una manera de tocar la guitarra que vuelve a ser también personal y que, Sí. y que es, no es una manera fácil de reproducir. Digamos, no se puede tocar como Cabrera la canción que toca Cabrera tan sencillamente. Se desarrolló eso también. Sí, ¿no? Sí, se fue desarrollando en base a poner cabeza también en eso, ¿no? Eso es a propósito, la forma que tengo de tocar la guitarra. Yo tocaba muy distinto cuando tenía 20 Claro. años, o 25, 30. Tocaba mucho más, con mucha más información, más sobrecargado. Te has vuelto más minimalista, ¿no? Entonces fui reduciendo, fui sacando cosas sobrantes y haciendo que cada uno de esos pocos sonidos que ahora interpreto suenen lo mejor posible y ocupen todo el espacio. Por consiguiente, no que parezca más pobre la ejecución, sino que parezca igualmente, en fin, suficiente, pero no sobrecargada. No sobrecargada. Porque se trata un poco de pasar la escoba, de barrer lo que sobra, ¿no? Y también, una cosa que es difícil de explicar, pero intenté aplicar a mi forma de tocar la guitarra ciertos criterios orquestales, aunque parezca mentira. Vos me decís, pero ¿cómo? Si tocas cada vez menos, ¿cómo que orquestales? Bueno, precisamente porque el que tiene la costumbre de oír de vez en cuando una gran orquesta, una sinfonía, por ejemplo, no importa la época, puede ser del siglo XVIII, siglo XIX, siglo XX, un conjunto orquestal así de 80, 100, 120 integrantes. Habrá notado que no están tocando todos los 120 al mismo tiempo desde que empieza hasta que termina la obra, ¿verdad? No, al contrario. De repente se callan todos de golpe, se produce un silencio y aparece un oboe haciendo una notita, pitín, pitín, y le contesta toda la línea de contrabajo, rom, rom, no sé qué. Y se van estos y entran los otros, y cada vez que eso sucede, cada vez que algunos instrumentos desaparecen y entran otros, se produce una nueva sorpresa para el oyente, una sorpresa auditiva. Desaparece algo y aparece otra cosa. Y más aún cuando se combinan los instrumentos y tocan a la vez las maderas, los oboes, los fagotes, la flauta, junto con, no sé, los cornos franceses y los violonchelos. Se producen timbres nuevos, la suma de timbres. Pero sobre todo eso de que algo se va, desaparece y vuelve a aparecer más adelante. Ese juego de sorpresas que ofrece un buen orquestador, un buen compositor de música sinfónica. Yo traté, parece un poco exagerado que diga esto, traté de aplicar eso a la guitarra.
No estar todo el tiempo tocando, rascando las 6 cuerdas, evitar al mismo tiempo, raca, siempre. Y con acordes complejos, como yo tocaba antes, que yo vengo un poco de una escuela armónica de la bossa nova, de Tom Jobim, de John Gilberto, acordes sobrecargados, con alteraciones. Con séptima, novena, disminuida. Exacto, todo eso. Pero ya no soy tan sobrecargado, soy mucho más simple. Y juego un poco con eso, aparecen unos graves, después aparecen unas notitas agudas, después hago un acorde, después hago un ritmo, después dejo el ritmo y siempre está la voz, porque se trata de una canción, ¿no? Es la combinación de todo eso con la voz que va haciendo la melodía y diciendo la letra. Es todo un mundo eso, ¿no? Entonces sobrecargarlo y viste, rasca, tipo fogón, así ya no me entusiasma. Estaba en otra vida, feliz quemando karma. Creí que era mujer por la textura del recuerdo. Firmaba el piso un reguero de sangre, también de mieles. Y sin que nadie me eche, a veces me iba cantando a un mar de agujeros negros. Aquí tenemos un ejemplo de lo que decía Fernando Cabrera antes de irnos a la pausa, ¿no? Porque en este disco especialmente estás solo, ¿no? Hiciste todo. Sí. Y acá en la partecita que escuchamos del tema ya se ve la dinámica esa, ¿no? Como esto que decís que has ido quitando elementos, como observando a una sinfónica, como van apareciendo, y no hay como, entre comillas, tiempos muertos de algunos músicos que se quedan quietitos y no hacen nada esperando que les toque. En esa construcción que vas alivianando la carga de notas, no significa que vayas alivianando la tarea de tocar, porque implica, yo te decía, pareces como un baterista controlando muchos distintos sets y distintas rítmicas y distintas dinámicas y volúmenes. Esto es como que lo que mantenés es... estamos en un edificio que nos gusta mucho, hablamos de esto, no vemos los cimientos, digamos, ¿no? Pero es como que cada vez tus canciones más van mostrando como esos cimientos y hay mucho aire, ¿viste? Como que pasa mucha circulación de aire. La información está. Es la intención. Eso es algo de... tiene algo de productor. Sí. Y también de arreglador frustrado. Ok, te lo tomamos. Te lo tomamos y vamos a quedarnos con esto que acabas de decir y te quiero mostrar otra grabación que traje. La primera que escuchamos es Fernando Cabrera, jueves 5 del 10 del 2000 en Planetario, ¿te acordás? En El Espectador. Porque también nos vimos en La Noche Boca Arriba, en emisora del Palacio. Y también en La Máquina del Tiempo con Óscar Pesano, en Nuevo Tiempo. Y también en La Mañana en Nuevo Tiempo. Y también en La Noche Boca Arriba en Nuevo Tiempo. O sea, hace años que venimos cruzándonos. Ahora te voy a mostrar una grabación que para mí es muy emocionante. Es del 4 del 12 del 2001. Y hablas de tu faceta en aquel entonces de productor artístico. ¿Te suena algo? Sí. ¿Sabes de qué hablamos? Vamos a escuchar una voz que extrañamos también. Bueno, esos aplausos que se escuchan y los golpes en la mesa eran los aplausos de Cabrera y los golpes de Darnoyan. Dicen los cantores es la canción que abre el disco y estamos invitándolos a ellos para ver qué es lo que dicen justamente los cantores. Buenas noches, Eduardo Darnoyan. Buenas noches. Un placer tenerte aquí. Una Muchas alegría. gracias. Buenas noches. Lo mismo para Fernando Cabrera. Buenas noches. Un placer. ¿Están contentos? Yo sí, no soy Cabrera. Yo también. Quiero aclarar que Cabrera Sí. es una persona excepcional porque venirse de su lejano paso de las Duranas hasta acá, a esta hora, él lo que hizo fue hacer el disco. ¿Cómo es eso? Claro, porque nosotros lo que hicimos, digo nosotros porque fuimos yo, los músicos, el ingeniero de sonido, lo que hicimos fue grabarlo. Era un recital en vivo. Cabrera se metió al estudio y planificó los planos. Uh-huh.
los efectos, las cosas. No se cambió prácticamente nada, salvo una palabra. ¿Qué fue cuál? La del prisionero. El estribillo del prisionero. Una parte B del prisionero en la parada 2 que no se había escuchado por un problema de respiración y que entraba perfectamente. Creo que era un para, algo por el estilo. Uh-huh. Lo único que se modificó. Lo único que se modificó, nada más. Estás hablando, digamos, del papel de Fernando que fue de productor artístico, así es lo que se denomina, Así pero la se gente a lo llama. mejor no sabe exactamente en qué consiste Así eso. se llama. ¿En qué consiste eso? Bueno, ¿Qué consiste? en primer lugar le contradigo todo lo que dijo Arno Jans, que estoy completamente El disco lo hizo él, en me parece. desacuerdo. El disco evidentemente lo hizo él y sus músicos con un trabajo notable, en donde justamente el material que quedó grabado estaba tan bien y era tan musical y tan inspirado que el trabajo mío fue realmente relativo, ¿no? Más o menos él lo explicó, pero bueno, es acomodar un poco las cosas en lo que tiene que ver con el sonido, con las frecuencias de algunos instrumentos, con los planos, que una cosa no tape la otra, limpiar cositas, un trabajo más bien de, no sé cómo llamarlo, pero se trata de artística. la producción artística, el orden de los temas, quizá. Uh-huh. Una serie de cosas. Cambió el orden de los temas, aparte, cosa que me pareció muy saludable a mí. Y no tuve ningún reparo en aceptarlo. No protestó para nada, ya no. Me dio las llaves. De alguna manera, este trabajo es parecido al que desarrollaste tiempo atrás afuera del país. Más arreglístico era Más aquel arreglístico, trabajo. Yo también me encargaba de los ¿Con Emma arreglos. Junaro era? Con Emma Junaro y con Adrián Barrenechea, un cantautor boliviano. Dos cosas para decir de esto. La más obvia es, ¿extrañas un poco? Qué lindo escuchar a Eduardo. Qué lindo, ¿no? Qué Hablando, impactante. sí. Hacía tiempo no. Yo te confieso que puse el comienzo de la entrevista para buscar una parte y no pude seguir y dije, te voy a poner esto, la dejo por acá. Justo el domingo pasado fui a ver lo que hizo Frank Cuña en el... ¿Fuiste No. Está buenísimo ir al Al planetario. planetario. Está buenísimo, muy emocionante. 20 minutos que parecen 2 horas y a la vez parecen 10 minutos, rarísimo. Y no pude seguir escuchando, dije, te voy a poner esto. Y ahora que dijiste lo de arreglador, dije, pumba, lo metí acá, perfecto, porque ahí... bueno, no sé, ¿querés decir algo más de Arno Jans? Perdona. No, que sí lo extraño muchísimo, muchísimo. Porque era un amigo, un compañero entrañable. Bueno, lo que lo conocieron, vos lo conociste, una persona generosa, muy buena, bondadosa, educada, lúcido, inteligente, un caballero en todo sentido. Se extraña eso, esa característica de ser humano. Y muy culto e informado, sobre todo en varios terrenos, pero sobre todo en el terreno de las letras, de la literatura, incluso de la lingüística, un poco también. Y yo charlaba mucho de él con eso, justamente para tratar de cubrir mis distintas baches y carencias, ¿no? Teóricas sobre nuestra lengua, sobre nuestra gramática, sobre nuestro idioma, la lingüística, el origen de la etimología. Él era un poco todo eso. Y para mí fue una ayuda tremenda. Fue un espejo en el que me miré en mis comienzos. Él empezó un poquito antes que yo, igual que Galemire. Claro, Jorge. Habían empezado ya 2 o 3 años antes que yo. Entonces ya tenían un par de discos grabados, de experiencia en el sentido del escenario, de los estudios de grabación, de cómo manejar una carrera, ¿no? Y fueron los dos, voy a nombrar también a Jorge Galemire, los dos fueron muy generosos conmigo. Algo vieron en mí o yo les desperté un afecto y volcaron, sin ningún egoísmo, volcaron todo lo que sabían en consejos de todo tipo, en sugerencias. Me llamaban a sus casas a escuchar cosas, a charlar. Para mí fueron los dos maestros muy entrañables. Y claro, los extraño. Y a Darno también, mucho. Qué importante es que, bueno, no son tanto más grandes que vos, pero eso de que una generación o alguien que ya hizo un camino en el que vos querés meterte o estás metido, qué importante es recibir la generosidad y el acompañamiento, ¿no? El apego ese, ¿no? Ese apego que a veces uno, si tiene suerte, lo consigue en la familia, ¿no?
pero siempre un referente. Sí, sí. Yo compartí con Darnoyans la redacción de Postdata. O sea que también la vi en otras facetas, ¿viste? Y con Jorge Galemire fuimos un día juntos a ver a La Esquina, en Figueras y allá en Punta Carretas, fuimos a ver a Pedro Aznar, que tocaba solo con la guitarra. Me acuerdo que mostraba cómo las canciones de él podían ser tocadas en un fogón con pocos acordes. Y en ese momento nos enteramos que se había muerto Steve Ray Vaughan, que se había caído del helicóptero, y nos fuimos los dos llorando por Sarmiento caminando. Y también una persona mucho más grande, que yo lo conocía porque lo había entrevistado y por el tema de música, pero una especie de trato afectivo, emocional, que yo siempre lo valoro mucho en las personas que son más grandes y que lo acompañan a uno con amor. Amor. Exactamente. Cariño, amor y contacto, ¿viste? Sí. ¿No? El abrazo, ¿viste? Sí. Una cosa que ahora nos parece común, pero que sepa la gente que no siempre los hombres se dieron un beso para saludarse. No, eso empezó en cierto momento. No En un sé, momento que habrá sido 30 años atrás, una 30 cosa así. años, sí. Un poquito más. Y esa generación y ese contacto físico, ese acompañamiento es hermoso. Ya ahí te hacía la referencia a Majunaro y vos decías que habías hecho trabajos arreglísticos. O sea que de alguna manera, ¿por qué decís que frustrado? ¿Porque te hubiera gustado hacerlo más? Frustrado en el sentido de que cuando yo empecé con la música, ¿no? Cuando me di cuenta que ya tenía una vocación fuerte, mi primer llamador, la primera cosa que yo quise ser es arreglador. Yo no me imaginaba haciendo canciones. No como compositor. No. Yo quería hacer una cosa que también dejó de existir como oficio, pero que en los años 60, cuando yo era niño y adolescente, era bastante común, y es que había trabajo para los arregladores en distintos lugares. Por ejemplo, los canales de televisión tenían una orquesta fija que acompañaba a todos los artistas que venían de Uruguay y del exterior, con un arreglador al frente. Los sellos discográficos tenían también arregladores. La publicidad, los jingles se hacían también con arregladores, gente que orquestaba, que sabía de música, cómo se escriben todos los instrumentos, que se escriben todos distintos, por otra parte, ¿no? En otras, claro. En otras claves. Compositores, son en distintas claves. Entonces había una cantidad de gente que yo los conocía de nombre y me llamaban la atención, como por ejemplo Julio Frade, Federico García Vigil, Leslie Muniz, Mario Gutiérrez. Toda gente que eran arregladores en Argentina y en Brasil mucho más todavía, ¿no? Los discos de los cantantes. Salía, por ejemplo, un disco, ponele cualquier cantante del mundo industrial, ¿no? Sandro, suponete. Sandro tenía un arreglador, claro, que seguramente sería Óscar Cardoso Ocampo, o alguno de esos formidables arregladores argentinos, y que luego vos le veías el mismo nombre repetido en un disco capaz que de Mercedes Sosa. Claro. O aparece, sí, Ricardo Miravalles con Serrat, por ejemplo. Que aparecía en después España, claro. Miravalles y varios más. Lo conocía Miravalles. Bueno, yo quería ser arreglador cuando tenía 15, 16, 17 años. Un amigo del barrio, a quien me acerqué porque era pianista y también tenía un perfil arreglístico, me empezó a dar unas pequeñas clases de piano y de cómo escribir. Y un día me dice, vos tenés que inscribirte en el Conservatorio Universitario. Todavía se llamaba Conservatorio Nacional. A hacer composición. Yo te voy a preparar, ve lo que hablábamos recién de la generosidad y la gente que te abre puertas, ¿no? Al igual que Galemire y Darnoyan. También, Juan Navarro. Yo te voy a preparar porque hay que dar unos exámenes de admisión. Claro. Hay que saber, te van a poner ejercicios de armonía, materia que yo desconocía por completo, lectura y solfeo, algo yo ya sabía. Yo te voy a preparar en armonía. Estudié con él unas semanas y se abrió el llamado del Conservatorio Nacional en el año fines del 75. Yo fui y entré, salvé y entré. En el año 76 empecé a estudiar composición. ¿Qué años? 76. Bueno, me tocó una generación de compañeros increíble, de una riqueza increíble, irrepetible. Ahí conocí a Cristina García Vanegas, a Jorge Lazaroff, infinidad de músicos que luego integraron las dos sinfónicas nuestras, los que estudiaban fagot, el que estudiaba oboe, el que estudiaba piano, guitarra, lo que sea. Bueno, de todo, gente hermosa, Mariana Ingol, Mayra Hugo, gente del ambiente coral. Pasan unos meses y
Lazaroff era compañero mío, hicimos amistad enseguida. Elvio Rodríguez, Barilari. Fernando Condon, Claro. el director de orquesta, todos éramos compañeros. Un día, típico en ese tipo de institutos o en la universidad, que a veces falta un profesor, hay una hora libre, y te juntás en un aula vacía a nada, ¿no? A pasar el tiempo, a charlar, uno mostraba Nos juntábamos muchas veces los que estudiábamos composición con el que tocaba algún instrumento de viento o violín para probar arreglitos. Yo llevaba una pequeña partitura y a ver cómo sonaba y bueno. Y un día Lazaroff canta unas canciones, una reunión de esas. Él cantó un par de canciones. Todavía no existían ni los que iban cantando ni nada. Acababa de volver de Europa Lazaroff. Y yo también agarré y canté 2 canciones mías. Y Lazaroff me dijo, dejate de embromar con eso que querés ser arreglador. Vos tenés que hacer esto, canción. Dedicate a esto, me dice. ¿No te das cuenta que hay un vacío acá en el país? Se fueron todos los músicos por el exilio, todo. Hay un vacío que llenar, hay mucho que trabajar acá. Hay un futuro, tenemos que hacer cosas. Yo, por ejemplo, me estoy juntando con unos amigos, estamos ensayando porque pronto vamos a debutar. Te invito a un ensayo, me dice. Entonces fui al ensayo. Trochón, toda esa gente. Trochón, Bonaldi, Gale Mire y él. Los que iban cantando. Veo ese ensayo y me quedé deslumbrado por la novedad, la originalidad, la cuestión experimental que tenían, cómo fusionaban cosas de la tradición con cosas de la más radical modernidad. Algo que toda mi vida a mí me quedó impreso. Lo mismo que otros de mis grandes referentes como Tom Jobim o Piazzolla, que hacen eso, tienen una formación académica estricta, pero también la mezclan con otras cosas, de la tradición, del folclore o de la música contemporánea. Bueno, yo salí de ese ensayo también recontramotivado, enfermo, así con un motor a 1000, y a tratar de formar yo también un grupito, un trío, un dúo, algo. ¿Qué fue Baldío eso? Que fue Montrés-Video. Montrés-Video, mi claro, primer antes, grupo. claro, antes, claro. Con un amigo, 2 amigos de los coros. Yo ya iba a Mañón coros, estaba ahí. Pacho Martínez y Daniel Mañón. Claro. Y Pacho Martínez, me acuerdo de Barba. Sí. Baldío vino después, 5 años después. Y bueno, ahí yo empecé a mostrar mis primeras canciones. ¿Vos recordás cuáles eran esas 2 canciones? Sí. Paso de Molino No, y Vidalita Fea. ¿esas eran las primeras canciones? Mis 2 primeras canciones. Las había hecho un par de años antes. Y las grabaste mucho después. Y la Vidalita Fea está acá, ¿o me equivoco? Está ahí. La grabé como 10 años después o más. Vidalita Fea está en El tiempo está después. Y Paso Molino estaba en una ensalada así de varios artistas, tocada por mí solo, no por Montrés-Video. Son mis 2 primeras canciones y a Lazaroff le gustaron mucho. Estamos escuchando 2 vinilos que tienen a Fernando. Ahora El tiempo está después con Vidalita Fea, esta que fue la canción que le dijo Lazaroff que ¿Le gustaba? Que le gustaba y que tenías que dedicarte a esto. Gracias, Jorge. Ninguna garganta. Sos como mis versos, Vidalita, triste atropellada, triste por la vida, Vidalita, por ella apurada. Vidalita reina, Vidalita, que sufriste atada, porque fuiste buena, Vidalita, porque fuiste mala. El otro disco que tenía también en la bandeja, que lo toqué por distracción, que estaba enganchado, era el de Mateo y Cabrera, grabado en vivo en el Teatro Notariado el 11 de abril de 1987. En realidad fueron 2 recitales, uno atrás del otro. Yo estoy en los 2 y me encuentro, No me digas. me reconozco en el grito en un momento. Te lo juro. No Un te día puedo. nos vamos a juntar y te voy a decir, mira, este demente soy yo. No te Sí, porque por circunstancia de la vida, aparte, tenía como un vínculo con Mateo en esa época. Y aparte, yo te seguía a vos, me gustaba y fui a verlos, me acuerdo. Me impresionó siempre mucho la tapa, porque recuerdo también una época de vestimenta y todo, ¿no? Me parece increíble. Che, Vidalita Fea, tenías 20 años, menos de 20 años. No, menos. Menos de 20 años, ya estabas
Era una época 16 oscura, o 17, igual que Paso Molino. Cuando se la mostré a Lazaroff ya la tenía hecha. Se la mostraste, ya tenías años la canción. Y un año o dos tenía. Y era una época oscura. Sí, por cierto. No, pero Paso Molino con todo es bastante luminosa, ¿no? Esta también, pero bueno, pero habla de tristeza, tiene el... Esta es más bien, tiene un enfoque crítico. Dice, porque fuiste buena, pero porque fuiste mala también. Sufriste atada. Claro. No es toda la idealización del heroísmo, del no sé qué. Alguna metida de pata también se mandaron. El fantasma, digamos, los fantasmas a quien está dedicada la Vidalita, ¿no? Y Paso Molino Paso Molino es un extraño caso de una canción que escribe un chiquilín prácticamente y que ya habla del personaje, es ya como un viejo que le fue mal en la vida. Y no sé cómo. ¿Te sentís identificado? No, para nada. Yo en ese momento imaginé ese personaje, ¿no? Un hombre que había fracasado. Capaz que un personaje medio tanguero de repente, ¿no? Hermosa, creo que... Pero pasa que tiene una cosa bucólica de mencionar el Prado y ciertos lugares de las fuentes y todo eso, que es por donde también entra la canción. Y lo mismo que pasa con El tiempo está después. Claro. El tiempo está después. Cuenta una historia concreta. No es que hable de Belvedere, de la raya al medio, o del empedrado. Eso es una cosa que más bien escenográfica. Pero también es cierto que la mayoría de los oyentes se quedan con esa primera impresión que les recuerda a su barrio o que les recuerda a la ciudad, yo qué sé. Sí, es la canción por la que la gente va a recorrer esa zona. Sí. ¿Viste? Dice, vamos a ver la canción de Fernando Cabrera, mirá, es acá, ¿no? Sí. Nando, mira, dice... Hermoso programa, no solo sino las ganas en general. Salud, el Coco de Punta Espinilla, gracias Coco. Invitar al maestro Fernando Cabrera a una entrevista ya es criterio mayor para elegir escuchar una radio. Ahora la diaria a muerte. Saludos Marcelo de Sayago. Saludos a Marcelo de Sayago, flamante campeón del campeonato uruguayo. Alejandro, gracias por estar. Lunes 6 de abril empezaron mis vacaciones y qué mejor compañía que la radio. Saludos a Dopico, a Guille, al maestro Fernando Cabrera. Hablando de desapego, me llamo Pablo. Estoy actualmente en Coquimbo, Chile. Hace 8 años ya se extraña y mucho. Como muchos, soy un exiliado económico. Sos un grande, Ale, te conocí en... Bueno, vienen cosas lindas para mí. Gracias. Me concentro en nuestro invitado. Vas a tocar este 16, ¿no es cierto? En la trastienda, en esta nueva versión de la trastienda, a las 21 horas. La gente que quiera ir tiene que comprar las entradas. Están en Passline, se piden, ¿no? Gracias, me ampliaron el afiche para que lo vea bien. Bien, para ver a Cabrera con Diego Cotelo y con Juan Macayota. Gente mucho más joven. Y horriblemente más joven. Horriblemente más joven y muy buenos músicos. Diría que casi 2 generaciones más jóvenes. No una generación. Porque tienen 30 años. ¿Y por qué vos pensás que no estás, de alguna manera, ellos no lo viven como qué generoso Fernando Cabrera que nos considera a nosotros? Así como hablábamos. No sé cómo lo vivirán. Habría que preguntárselo a ellos. Yo creo que hay una cuestión de respeto musical. Creo que les gusta mi música, porque me he ido enterando con charlas y todo este contacto. Que los dos, también Cotelo ha tocado canciones tuyas con su banda, ¿no? Exacto, tienen desde hace muchos años los dos, han seguido mi discografía, mi trayectoria y les gusta lo que hago y se conocen mis temas, los conocen en profundidad, todo mi repertorio. Es importante. Eso me halagó mucho a mí, me hizo sentir también muy confiado, muy contento. Y son 2 brillantes músicos, sin ir más lejos, lo digo así nomás. Brillantes músicos los dos. Ambos integrantes de Bolsa de Nylon en la rama de un árbol. Esta banda tan peculiar, muy experimental también, tan jugada, que a mí me fascina. Cotelo es un poco el director, si se puede decir así, el líder quizá de esa banda, compositor, arreglador, etc. Y Cayota el baterista. Pero Cayota también tiene discos propios con composiciones de él, canta, acaba de sacar su segundo disco. Y Cotelo también tiene una larga trayectoria con Bolsa y también como productor de otros artistas. Así que estoy muy entusiasmado, muy feliz con ellos. Son muy buenos. Ahora, ellos se conocen toda tu obra, pero las 9 canciones que vas a estrenar se las tuviste que mostrar ahora nomás. Sí, hace pocos meses. ¿Cuánto se ensaya bajo la tutela de Cabrera para un show en la trastienda? Poco. Yo soy de poco ensayar de toda mi vida. O sea, soy muy confiado, en el mejor sentido de la palabra confiado,
en el talento y en la capacidad de los músicos que me acompañan. Entonces yo les muestro la canción, o se las mando ahora, ¿viste? Las grabo por WhatsApp, ¿viste? No sé. O les llevo una pequeña partitura si quiero que el bajista o el tecladista Toque tal haga lo cosa. que sea. Y la tocamos 1 o 2 veces en los ensayos y al vivo, al escenario. Chao. Y que se arreglen como puedan. Y que saquen todo. ¿Qué pasa? Hay un experimento detrás de eso, que es en vivo, en escena, cuando hay gente escuchándote, ahí el cerebro, la mente, el ánimo, el espíritu, todo funciona muy diferente. Claro. Es otra cosa. Y ahí surge una especie de hiperconcentración, ultraconcentración y rendimiento. Entonces yo apelo a eso como el top, el máximo del ensayo, es el mejor ensayo, ¿entendés? O sea que la gente que vaya al 16 va a ver el ensayo general. Bueno, sí puede ser, puede ser. Sobre todo de las 2 últimas canciones. Las otras 7 ya las teníamos ensayadas bastante. ¿Cuántas canciones vas a tocar, sabes? Sin los bises. 19. Bien. O sea que la gente que va a tener casi el 50% Sí. de novedad. Y luego o de otras más conocidas y que todo el mundo Sí. espera escuchar, por supuesto, para equilibrar también, porque yo me estoy jugando una parada difícil. No es la gente no sé si siempre tiene el ánimo de escuchar 10 novedades, que te exige una actitud de atención muy fuerte, ¿no? Y aparte todo es nuevo. Si no vas a poder corearlas ni cantarlas Exacto. ni mover Entonces, el piecito tan yo fácil. me parece que estoy siendo un poco radical en esta recital, pero no tengo más remedio que hacerlo así. Necesito mostrarlas y yo siempre le recuerdo cuando las personas me dicen a veces, mirá que esa que te gusta tanto y que cantás en la ducha, un día fue la primera vez que la toqué también, ¿no? Claro. Si no, algún día la tuve que... Claro, vos no estabas, que pero la toqué estrenar. por primera vez. Claro. Fernando, para terminar, no tiene nombre tu show, ¿no? No. Es decir, no es radical. Fernando Cabrera Radical, que podría ser. No, nada. No, el apellido mío, Cabrera, y un signo de más. Cabrera más. El Pero signo- es una pavada, no significa nada. No tiene título. Ah, y el más, ¿por qué se lo pusiste? No me acuerdo. De pavo nomás. Sí. Bien, Para, no sé, una cuestión gráfica también, en el afiche, no sé. bien. Bueno, da a entender algo también. da a entender Bueno, algo. Algo da a entender, lo que Sí, vos sí. quieras, pero Sí, no sí, es sí. menos. No es menos, no es Cabrera menos. Ni es Cabrera por. Es más. Ni por ni dividido. Es más. Bueno, Fernando, ha sido un placer. Podríamos seguir conversando, pero no lo vamos a hacer. Sabes Un que gusto. te cuento nomás que después de ti ya está esperando para entrar, supongo, Patricio Prong, escritor argentino radicado en Europa hace tiempo, que sacó una novela increíble. Y a los dos los pensé como unir hoy porque en los dos ejemplos está, un poco por la grabación original que escuchamos, que es esa expresión que después corregiste, pero más que corregiste, ampliaste esto de que no es tanto el tema sino la forma, que en realidad en el arte lo que importa no es tanto sino el cómo, digamos, ¿no? Entonces, y el libro de nuestro invitado es increíble porque la novela son 2 páginas y todo lo demás son pie de página. No sé. Y es increíble, se abre un mundo, se abre un mundo, se abre un mundo, y donde, no digo que sea lo más interesante, pero hay algo muy interesante en el perímetro de la historia, en los márgenes, justamente como arrancó la charla contigo, ¿no? Cómo a veces, sí, las cosas suceden no en el centro de las cosas, sino en lo que está más lejano del núcleo, y también donde generalmente los artistas se posicionan para mirar, digamos, esa especie de mirador En el borde. en el borde. Muchas gracias, Fernando. Gracias, Ale. Un abrazo grande. Otro para ti.